Bueno, poderosos, tenemos en la línea a otro poderoso y amigo de la casa. Tenemos con nosotros al abogado Carlos Salcedo, con quien vamos a tener nuestro primer encuentro telefónico aquí en el Rumbo de la Tarde. Bienvenido, don Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Todo gracias a bien. Dios. Mis felicitaciones y mi reiteración de mis excusas por no haberte acompañado en un hecho importante de la familia. Bueno, tú Pues sabes tú sabías que mi condición. lo entiendo Sí, perfectamente y estás excusado. muchas gracias. Pero Para nosotros, te debo ese abrazo. claro que sí, yo lo Sí, espero. Lo importante es que tú estés bien. gracias a Dios. Y Y que todo haya quedado bien. yo en lo personal agradecido por el exquisito momento que pasamos y la felicidad que irradiaba tu hija y su compañero, hoy compañero de vida. Una Bueno, hermosa y boda. la compañía suya, imagínense, para nosotros de gran alegría. Ustedes son parte de nuestras vidas. Amén. Bueno, pues hemos llamado a Carlos Salcedo porque en el día de hoy el tribunal que tiene apoderado el caso Antipulpo recesó hasta el 25 de julio y hubo dos situaciones allí. Una de las personas que está implicada, una joven, sufrió un problema de salud y no podía participar y hubo de aplazar por ese caso. Y también porque se habló de un incidente técnico en el hecho de que el abogado o los abogados de Alexis Medina, uno de los implicados en ese caso, eh, parece que se quedó sin abogado o su abogado no asistió por alguna razón y estaban en la disyuntiva de si el abogado él iba a cambiar el abogado o el abogado no iba a participar más en el hecho. Entonces, en ese sentido, el abogado de Alexis Medina, conocido principal, es el doctor Carlos Salcedo y queremos conversar con él sobre esta situación. Bueno, mira, yo me había guardado, diríamos, lo que el país va a saber. Sin embargo, yo creo que es la oportunidad para hacerlo. Yo he renunciado 3 veces a la representación de Alexis. No porque no se merezca una defensa profesionalmente adecuada. Hemos preparado hasta la audiencia preliminar todo cuanto tenga que ver con el caso. Pero hay una situación muy particular que tiene que ver con obligaciones que tienen que ser cumplidas y ha sido difícil que esto se realizara. Y sin embargo, don Alexis me ha pedido varias veces la paciencia. Ustedes saben lo que significan estos casos para una oficina como la mía. Es mucho el tiempo que hay que dedicar y, lógicamente, las obligaciones que provienen, en este caso, de un imputado, de un acusado, son obligaciones recíprocas. Como yo cumplo mis obligaciones y mi oficina cumple sus obligaciones, también el acusado debe cumplir sus obligaciones. Yo sé las limitaciones que tiene toda persona que está en la situación de Alexis y la he entendido perfectamente y hasta ahora había sostenido hasta la audiencia preliminar su defensa a pesar de esa situación. Don Alexis me pidió otro tiempo y ahora el tribunal le dio un tiempo de 5 días para definir esa situación conmigo. Pero he sido yo el que he renunciado a la defensa por situaciones que le digo de cumplimiento de deberes propios del acusado con nuestra oficina y conmigo particularmente. Entonces, en ese sentido, el tribunal le dio esos 5 días. Yo espero que él pueda ponerse de acuerdo conmigo y pueda resolver las situaciones pendientes. En este momento, entonces, él técnicamente no tiene un abogado defensor porque ya tú renunciaste nueva vez. Yo le di, él me pidió un plazo adicional y yo se lo di hasta el 25 del mes pasado, pero él ahora me ha pedido de nuevo. El viernes pasado yo tuve una reunión con él, me pidió de nuevo esta semana y yo espero que él resuelva esas situaciones y si finalmente las resuelva yo seguiré siendo su abogado. Correcto, no tiene nada que ver con el proceso en sí, sino una situación de relación entre cliente y abogado. Correcto, las obligaciones propias del acusado con nosotros
que tienen que ser cumplidas y en el caso nuestro hemos dado cabal cumplimiento a nuestras obligaciones a pesar de esa situación. Y yo espero que lo resuelva. Carlos, el caso está, entrando un poco en el caso está ya planteado para iniciar. Cuando inicia el caso, normalmente ya en el juicio de fondo no se detiene, por así decirlo. Puede ser aplazado para mañana, pero no pospuesto como se hacía antes. Lo posponemos para el 34 de diciembre a las 2 de la mañana. Ya eso no puede pasar. Ya es continuo. En un caso que es el primer caso que se va a dilucidar a fondo, y fue el primer caso, por cierto, que se abrió el 29 de noviembre del 2020. Ya van a ser de hace 2 años y medio. Ese caso, ¿qué tiempo le tomaría terminar en primera instancia de acuerdo al volumen de las acusaciones, de los implicados, de los testigos, o sea, de todo lo que es el procedimiento de un proceso de esa naturaleza? ¿Qué tiempo más o menos se estima que podía durar ese caso? Mira, primero hubo reposiciones de plazos también derivadas de solicitudes que hizo Fernando y la Oficina de Abogados de Minier. Fernando Rosa, y hubo reposiciones de plazos obligatorias, y esas reposiciones de plazos implican que las partes pueden hacer excepciones, incidentes, ejercer las acciones propias de cuando se ordena la apertura del juicio y se fija la audiencia. Por lo tanto, ahí hay un tiempo más que razonable, no puede ser el plazo de 10 días. Durante el conocimiento del proceso se puede suspender por una causa muy atendible el proceso solo por 10 días. Es decir, ese es el plazo máximo. En este caso, porque todavía no ha comenzado el juicio, es decir, ya comenzó, diríamos, la primera audiencia, pero no se ha comenzado el juicio, porque el juicio comienza cuando se lee la acusación. Ese es el primer acto del proceso, del juicio. A partir de ese momento, yo calculo en diciembre ese caso debe estar terminando. Ok. Porque para ser fiel al hecho noticioso, por el hecho histórico también, ya ese caso tuvo un primer desenlace, que fue la sentencia de condena sobre el acuerdo en que varias personas que habían negociado su parte, que estaban involucrados en esto, ya recibieron una condena. O sea, hay que para ponerlo en el contexto, ¿verdad? Claro, como es el caso del señor Pagán. Sí. Y otros que llegaron a acuerdos, y finalmente el juez de la audiencia preliminar reconoció como válidos esos acuerdos, y ya esas personas no forman del proceso. Por lo tanto, eso agiliza mucho más cada vez que se desmonta del carro, para decirlo de alguna manera, un imputado, evidentemente aligera la carga. Y esas personas no participan ni siquiera como testigos, excúsame, Giorgi. Sí. Esa era la pregunta. Sí, ni siquiera participan como testigos, o ya simplemente no tienen que participar en nada. No, en este proceso no participan ya como nada, porque un acusado no puede ser transmutado, no puede ser cambiado, no puede ser modificado a testigo, no puede ser ya participar en una condición que no tenía. Ya los instrumentos con los que cuenta el Ministerio Público y la Defensa, es decir, las pruebas, están fijadas en la resolución de envío a juicio en el caso Antipulpo. Y los denominado caso Antipulpo, que ustedes saben que ya incluso nosotros logramos que se le quitara esa denominación por parte del juez. Y los testimonios o reconocimiento, aceptación de culpabilidad de estas personas que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, ¿tienen alguna incidencia en el juicio? Ninguna incidencia, ningún valor, porque eso no son testimonios. Los testimonios tienen que ser dados en audiencia del juicio de fondo. Y como ellos no son testigos, esas declaraciones simplemente sirvieron de base exclusivamente para el momento de la fase intermedia, que es la audiencia preliminar. Perfecto. Bueno, salieron en coche ellos entonces. Bueno, sí. Bueno, son condenas. Sí, son condenas. Quizás condenas no tan rígidas como podía ser, pero son condenas. Claro. Sí. Cuando ustedes piden una certificación, como la gente lo conoce, de buena conducta, ese es un antecedente penal, y eso tiene consecuencias también para fines no solamente de los empleos públicos, funcionariales y demás,
sino en otros aspectos de la vida civil. Sí, sí, sí. Es una limitación importante. No, No, yo digo, una cuando yo condena digo, en uso su la récord. expresión popular de salieron en coche, es porque si usted reconoce haber cometido hechos tan graves que lesionan el interés nacional, caramba, usted salió bien con esas condenas. Claro, Bueno. claro. Eso es cierto. Totalmente de acuerdo contigo, Giorgio. Entonces, Carlos, ¿se conocerá la decisión de tu participación o no en el proceso ya para cuando se inicie el juicio, o se anunciará antes? Porque se le dieron el tiempo, pero el juicio se pospuso su reinicio el 25 de julio, o sea, es un mes y algo. O sea, ¿cómo va a ser el tema? Bueno, el tribunal le dio 5 días para resolver esa situación conmigo, ponerse de acuerdo conmigo. Por lo tanto, a partir de hoy, el día lunes se vence ese plazo. Hoy es martes. Sí. Bueno, no se computaría el sábado. El lunes ya tendría que estar definido, porque en caso contrario, si no lo define conmigo, él tiene que designar otro profesional, buscar un acuerdo con otro profesional del derecho, con otro abogado, o la defensa pública se hará cargo de su defensa. Sí, que eso fue lo que dijo incluso el juez. Si él no decide, se le asignará un defensor público, porque tiene la obligación de participar. Ahora el con tribunal, con un el tribunal abogado. ahí tendrá que darle un tiempo a ese nuevo defensor para que se documente, ¿no? Claro que sí, si es otro defensor, porque no haya resuelto la situación con nosotros, no se haya puesto de acuerdo con nosotros, entonces tendrá que tener el tiempo más que suficiente para preparar un caso de esa dimensión. Sobre todo porque, como ustedes saben, a Alexis se le ha puesto como, diríamos, como el mismo Ministerio Público lo ha dicho, el principal acusado, cosa que evidentemente en una buena defensa podrá demostrarse que no tiene tal participación. Pero bueno, ya eso será harina del costal del juicio de fondo. Del juicio de fondo. Carlos, gracias. Digo, no sé, Un abrazo, se les aprecia, sí. Giorgi, y gracias por la asistencia, te reitero, y Rudy, mi cariño y mi afecto, cuando tú quieras nos juntamos a tomar un café. Como Mis siempre, oraciones, como siempre, hermano. mis oraciones para ti, para tu esposa, para tu hija y su compañero, de que Dios derrame mucha felicidad, llena de bendiciones en ese nuevo hogar. Gracias del alma, y la alegría compartida la retendré por siempre. Amén. Gracias. Amén. Un abrazo. Bueno, vamos a la pausa. Es hora de ir a publicidad. Regresamos.